Ahora vamos a ver el tema de diabetes mellitus. En base a la bibliografía de medicina interna de Harrison, vamos a decir que la diabetes mellitus comprende un trastorno metabólico frecuente donde comparten el fenotipo la hiperglucemia. Vamos a hacer una clasificación etiológica de la diabetes mellitus. Estas se dividen en 4 tipos. La tipo 1, donde básicamente se destruyen las células beta en los islotes de Langerhans, puede ser de causa inmunitaria o idiopática. La tipo 2, que es la más frecuente, donde varía entre la resistencia a la insulina, que puede ser relativa, y un defecto secretor de insulina en las células beta. En las de tipo 3 se encuentran otros tipos específicos de diabetes, como por ejemplo defectos genéticos en la función de las células beta, defectos genéticos en la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exócrino, endocrinopatías inducidas por fármacos, principalmente por los glucocorticoides, por las infecciones, como por ejemplo la rubiola, el citomegalovirus, el virus Coxsackie, u otras formas infrecuentes de diabetes como el síndrome del hombre rígido, u otros síndromes genéticos asociados a la diabetes, como el síndrome de Wolfram. Y la tipo 4 es la diabetes gestacional. En el transcurso de esta videoclase vamos a ver los diferentes tipos de diabetes. Acá lo que nos importa es ver los valores normales del azúcar, ¿no? La glucemia. El valor normal en ayunas es menos de 100 miligramos de decilitro, o la hemoglobina glucosilada menos de 7.6%. Recuerden que la hemoglobina glucosilada es la hemoglobina pues que está cargada llena de azúcar, que más o menos nos da un parámetro de 3 meses para evaluar. Una posible pregunta que en otros países se preguntan mucho en la residencia médica, ¿qué es la prediabetes? La prediabetes no es nada más que la alteración de la glucosa en ayunas, que comprende entre 100 y 125 miligramos de decilitro, o la prueba de tolerancia oral a la glucosa entre 140 y 199 miligramos de decilitro, o también la hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4%. Y diabetes se caracteriza porque una glucemia en ayunas mayor a 126 miligramos de decilitro, o con una prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor a 200 miligramos de decilitro, una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5%. Este cuadro que ustedes ven al fondo lo que trata de resumir es este pequeño cuadro. Ya en las siguientes diapositivas vamos a ver los criterios de diagnóstico. ¿Ok? La diabetes gestacional, lo que en el libro nos mencionan es que está entre un 7%, el rango es de 2 a 10%, pues en Bolivia no tenemos datos estadísticos fidedignos cuánto es el porcentaje de diabetes gestacional. ¿Ok? ¿Qué es lo importante de esto? De que estas pacientes que tienen diabetes gestacional, en un futuro de padecer diabetes mellitus, tienen de 10 a 20 veces más frecuente en tener diabetes. Y esta es la epidemiología de la diabetes, donde se encuentran con mayor al 12%. Miren qué países: Estados Unidos, Canadá, ¿no? Y un poco en la parte del Medio Oriente. En Bolivia más o menos alrededor oscila entre 9 y el 10%, que escuché en algunos docentes de Bolivia, pero la verdad no tenemos un dato actual que diga cuánto es de porcentaje de toda la población, cuántos padecen diabetes. Vamos con el diagnóstico. Esto ya lo mencionamos. Cuando es normal,
la glucosa en ayunas es menos de 100, la prueba de tolerancia oral a la glucosa menos de 140 y la hemoglobina glucosilada menos de 5.6%. Estos valores son muy importantes para entender el diagnóstico de diabetes mellitus y la prueba o la prediabetes, o también en el libro como está la homeostasis alterada de la glucosa. La diabetes mellitus tenemos 4 variables. De las 4 vamos por la primera. Tiene que tener síntomas característicos de la diabetes, ¿no? Como es hiperglucosuria, ¿no? Que pueden estar asociadas a una glucemia mayor a 200 miligramos decilitro, o una glucosa plasmática en ayunas mayor a 126, hemoglobina glucosilada mayor a 6.5%, o la glucosa plasmática tras las 2 horas de la prueba de tolerancia a la glucosa mayor a 200 miligramos. Esto ya son cualquiera de estas 4 variables, 2 de estas 4 ya hacen diagnóstico. Ahorita vamos a afinar. La prueba alterada a la glucosa es la glucosa alterada en ayunas entre 100 y 125. Después de la prueba de tolerancia oral a la glucosa entre 140 y 199 y una hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4. Cualquiera de estas 2 son posibles preguntas de examen. Ahora ustedes se preguntarán, y yo me preguntaba, ¿cómo es que llegan a un punto de corte, ¿no? Por ejemplo, hemoglobina glucosilada que mayor al 6 o al 6.5 o al 7 o al 8 es que ya puedo decir que es prediabetes o es diabetes. Esto ya se realizaron varios estudios donde, como por ejemplo, con una hemoglobina glucosilada de 6, miren cómo se dispara la hemoglobina glucosilada, ¿no? Y además, estas están asociadas a retinopatía diabética. Como la hemoglobina glucosilada con 6 puntos, cómo se eleva en porcentaje la retinopatía diabética. Entonces ahí se les dan dando cortes para ver entre cuánto y cuánto son prediabetes y diabetes. Ahora, ¿quiénes vamos a solicitar la glucemia en ayunas y la hemoglobina glucosilada? El libro nos hace referencia a 3. A toda persona mayor a 45 años cada 3 años. A esa persona se le debe pedir glucemia en ayunas y hemoglobina glucosilada. ¿Por qué el libro nos hace hincapié que debemos de pedir hemoglobina glucosilada? Puede ser que un paciente diabético ya conocido, una noche antes de ir a su médico, se inyecta mayor cantidad de insulina o toma sus medicamentos regulares, puesto que en la mañana al día siguiente la glucemia en ayunas va a estar normal. Pero si yo le pido la hemoglobina glucosilada, esto voy a saber durante los 3 meses últimos cómo estaba la glucemia. Por eso yo puedo diferenciar, puedo detectar falsos positivos y falsos negativos. Además, también se debe pedir glucemia y hemoglobina glucosilada a sujetos en fase más temprana si tienen sobrepeso catalogada con un índice de masa corporal mayor a 25 o un factor de riesgo. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo en diabetes mellitus tipo 2? Antecedentes familiares de diabetes, que tengan padres o hermanos con diabetes. Aquellas personas que tengan un índice de masa corporal mayor a 25, una inactividad física habitual, que tenga raza o etnicidad de raza negra o hispano-estadounidense o americano nativo, o que tenga una hemoglobina glucosilada alterada previamente identificada, que se encuentre entre 5.7 y 6.4, que tenga antecedente de nacimiento sobrepeso mayor a 4 kilogramos, hipertensión arterial, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico y antecedentes de enfermedad cardiovascular. Ahora vamos a ver la biosíntesis, la secreción y la acción de la insulina. La insulina, pues, se secreta de preproinsulina
¿no? Ya está en el retículo plasmático rugoso, ya en el liso y en el aparato de Golgi se van glucosilando, se van esterificando y se van madurando y quitando algunos aminoácidos para convertirse en la insulina. Lo que en algunos momentos nos han preguntado es cuántos aminoácidos tiene la preproinsulina. Tiene 86 aminoácidos y la insulina 51 aminoácidos. Recuerden que esta insulina que ustedes ven está con un péptido C, que es un péptido C, que es muy importante, y tiene su cadena B y la cadena A. Ahora, la molécula de la insulina va madurando dentro de estas células, de las células betas, junto con el péptido C. Este péptido C, normalmente la insulina se degrada en el hígado, en los hepatocitos, pero el péptido C es menos sensible a la degradación hepática que la insulina. Por lo tanto, constituye un marcador útil de la insulina endógena y exógena. Por ejemplo, si un paciente sufre hipoglucemias frecuentes y queremos nosotros investigar cuál es la causa de la hipoglucemia, pues le vamos a pedir péptido C. Y si el paciente se está autoadministrando insulina, la vamos a tener el péptido C baja, ¿ok? Porque no se está secretando insulina. Y si está alta, pues es que realmente está produciendo mucha insulina las células beta. Es muy importante el péptido C en el estudio de una hipoglicemia. Las células beta del páncreas secretan conjuntamente un polipéptido llamado amilina, ¿no? Y esto se ha identificado que en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 existe depósitos de este en las células beta. Actualmente, según el libro, se desconoce su función. Esto es muy importante, la secreción de la insulina. Cuando la glucemia en el plasma se encuentra más de 70 miligramos de cilitro, ya estimula la síntesis de insulina. ¿Cómo? Esta glucemia o este azúcar, la glucosa, tiene un receptor que se llama receptor GLUT o también transportador de glucosa. Una vez que pasa la glucosa al citoplasma de las células beta, entra a la glucólisis. Recuerden ustedes, glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, piruvato. Una vez que se encuentra allí, entra al ciclo de Krebs dentro de la mitocondria. Y en el ciclo de Krebs, junto con la fosforilación oxidativa, se generan ATPs. Y esos ATPs lo que hace es activar un conducto, un canal de potasio sensible a ATP. Es decir, sale el potasio. Recuerden que antes de esto la célula aquí afuera es positiva y acá adentro es negativa. Al salir el potasio, ¿no es cierto?, esto se vuelve cada vez más negativo, por lo cual se produce una despolarización. Al producirse una despolarización, entran más calcios dependientes de voltaje. Estos calcios, recuerden que es muy importante para los dímeros de tubulina. Estos dímeros de tubulina se unen a las vesículas cargadas llenas de insulina y péptido C y van secretando. Por lo tanto, la glucosa es un estímulo importante para la síntesis y liberación de la insulina. Esto es importante porque en este canal sensible, en este canal liberador de potasio sensible de ATP, van a actuar las sulfonilurias y las meglitinidas. Y en estos receptores, en el adenosín monofosfato cíclico, se van a encontrar además en la membrana algunos receptores de incretinas. Ahora, las incretinas la vamos a explicar en las siguientes diapositivas cómo actúa, principalmente en la farmacología. Ahora, una vez que esta insulina que es liberada va a las células periféricas y tiene un receptor, la insulina. Esta insulina va a activar varias proteínas y varios segundos mensajeros.
Lo que al final me da, la insulina tiene un efecto en el crecimiento celular, por eso se denomina hormona anabólica. También estimula la síntesis de proteínas, a la síntesis de glucógeno y al transporte de la glucosa. Una vez que activa un segundo mensajero, que es el CBL, va a activar algunas proteinquinasas, como también el inositol trifosfato, donde va a hacer que se provoque una translocación de los receptores GLUT4 y se va a la membrana, a la periferia de la célula. Y cuando ya se encuentran receptores en la membrana, pues ya puede la glucosa pasar dentro de la célula, por lo cual ya sigue su función. ¿Qué es lo importante? Que los receptores GLUT tipo 4 se encuentran en el tejido adiposo y en el músculo, porque recuerden que si no hay este receptor GLUT4, la glucosa se acumula por fuera de las células y crea glucotoxicidad. Además, la insulina, ya habíamos mencionado que tiene todas estas funciones. Cuando vamos a enfocarnos a la patogénesis de la diabetes mellitus tipo 1, primero se ha demostrado que existen factores ambientales, factores genéticos e inmunológicos para la destrucción de las células beta. Acá además se ha demostrado que existen procesos que podrían ser que una infección por virus por Coxsackie o rubiola, o las proteínas de la leche de la vaca, o las nitrourias podrían involucrarse en la destrucción de las células beta. Acá tenemos, por ejemplo, la masa en porcentaje de células beta. ¿Ok? Miren, aquí ya tenemos una predisposición genética donde hay un inmunoactivador. No sé si sabemos si es por infección, por la proteína de leche de la vaca u otros componentes. También además existe anomalías inmunitarias, porque la mayor parte de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 están asociadas a otras enfermedades autoinmunitarias como el vitiligo o como la neuropatía endocrina múltiple. Entonces, una vez que la predisposición genética va pasando el tiempo, hay anomalías inmunitarias, trastorno progresivo de la liberación de la insulina, y cae la masa de las células, ¿no? Y cuando cae de masa más o solo quedan un 8 al 10% de células, recién ya se manifiesta la diabetes. Las características de la diabetes no se hacen evidentes sino hasta que se han destruido del 70 al 80% de las células beta. En el libro nos describen que hay un periodo que se denomina la luna de miel, durante el cual es posible controlar la glucemia con dosis bajas de insulina o incluso en raras ocasiones prescindiendo de esta, pero es un periodo muy corto. ¿Cuál es la genética? ¿No? Primero habíamos hablado que hay un fondo genético. Principalmente se ha asociado a las regiones de antígenos leucocitarios humanos localizados en el cromosoma C. La genotipificación de estos locis, ¿no? El DQA1, el DQB1 0302, el DQB1 0201. Estos fenotipos tienen que notarse muy bien, están fuertemente asociados a la diabetes mellitus tipo 1. Ahora, con relación a la inmunología, se han detectado autoanticuerpos contra las células de los islotes. ¿Cuáles son? Anticuerpos contra el GAD, anticuerpos contra la insulina, anticuerpos contra segundos mensajeros. Estos son marcadores de diabetes mellitus tipo 1. Estos anticuerpos contra las células de los islotes están presentes entre mayor al 85% en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Y entrando a la diabetes mellitus tipo 2, también se han identificado un componente genético en el gen 2 similar al factor 7 de transcripción.
La fisiopatología es un poco diferente, donde existe un metabolismo anormal de la grasa, una menor secreción de insulina por las células beta. Lo más importante, en la diabetes tipo 2 existe una resistencia importante a la insulina y también existe un aumento de la gluconeogénesis. Esta, por ejemplo, acá vemos cómo acá la insulina cuando aumenta, ¿no? Aquí tenemos en picomol minuto en el lado A y en el lado B va aumentando la insulina y de repente llega a un momento en que tanta la liberación de insulina que necesita, las células betas ya no pueden sostener y existe la alterancia, la glucosa, la intolerancia. Cuando ya cae más la insulina ya se manifiesta la diabetes mellitus tipo 2. Dentro de estas anomalías metabólicas, en la diabetes mellitus tipo 2 hay una resistencia relativa de insulina. Aún no se conoce el mecanismo molecular preciso porque la resistencia a la insulina de la diabetes mellitus tipo 2. Pero ustedes recuerden que acá tenemos la glucosa de color lila y debe de tener su receptor para poder ingresar dentro de la célula. Y este receptor está formada o estimulada por la insulina. Pero la insulina, si no ingresa, ¿no? Porque aquí existe resistencia, no va a haber estos receptores, no existen. Por lo tanto, la glucemia se acumula por fuera de las células. Y esto es lo que crea la sintomatología en el paciente diabético: poliuria, polidipsia, pérdida de peso, ¿no? Por lo tanto, al principio aumenta y luego disminuye la producción de la insulina y también se aumentan acá los ácidos grasos libres, muy importante. Y en esta fase también se han encontrado depósitos insulares de amiloide dentro de las células beta. Dentro del síndrome de resistencia a la insulina, ¿cómo nos vamos a dar de cuenta? La resistencia de la insulina antes también se la denominaba síndrome X, que involucraba el síndrome metabólico además. Este síndrome de resistencia a la insulina se ha asociado al tabaquismo, a la obesidad, a la hipertensión, a la diabetes y al sedentarismo. Pero clínicamente mire cómo se ve. Se puede presentar en el cuello o en los pliegues de los codos o en las zonas que también se friccionan los codos, una zona hiperpigmentada, ¿no? Que esta se asocia a hiperandrogenismo, ¿no? Cuando ustedes mencionen andrógenos, lo primero que se tiene que venir a la mente es la testosterona. También cuando tenemos hiperandrogenismo, vamos a ver que el paciente tiene hirsutismo, acné y oligomenorrea, sobre todo en las mujeres. Y esta también puede ser clásico de un síndrome de ovario poliquístico. Esto es posible pregunta de examen. Hay dos tipos de síndrome de resistencia a la insulina. La tipo A se caracteriza en pacientes jóvenes. Existe una hiperinsulinemia grave, está asociada a la obesidad. Hay datos de hiperandrogenismo y la principal defecto es la vía de señalización de la insulina, es decir, dentro de la célula. Y en el tipo B son mujeres de edad mediana, no son tan jóvenes. También existe hiperinsulinemia grave. Hay rasgos de hiperandrogenismo, mientras que en el tipo A hay datos muy evidentes. Lo principal acá son por trastornos autoinmunitarios. ¿Por qué? Porque acá se van a encontrar anticuerpos contra el receptor de la insulina. Entonces, el síndrome de resistencia a la insulina es una entidad que se caracteriza porque no existen receptores. También la resistencia de insulina también existe en el síndrome de ovario poliquístico. Ahora existen formas monogénicas genéticamente definidas en la diabetes mellitus. Por ejemplo, en las de tipo 3, donde tenemos alteraciones en las enzimas y en los genes, se las han clasificado en MODI 1, MODI 2, MODI 3, MODI 4, ¿no? MODI 1 es porque hay alteración en el factor nuclear de los hepatocitos tipo 4.
¿ok? En el MODY 3 hay mutación en el factor nuclear hepatocitos 1 alfa, que estas sí reaccionan a un tratamiento con las sulfonilúreas. El tipo 5 hay una alteración en el factor nuclear hepatocitos 1 beta, donde existe resistencia a la insulina hepática y necesitan tratamiento con hormonas y la respuesta es mínima a las sulfonilúreas. Posible pregunta de examen. Las MODY 2 existen mutaciones del gen de la glucosinasa, ya no es del factor nuclear de los hepatocitos, sino es de la glucosinasa, que es una enzima importante en la glucólisis. Estas no responden a las sulfonilúreas. En las de tipo 4 es una variante rara causada por mutaciones en el factor promotor de insulina. Hasta acá vamos a ver la primera parte y en la segunda parte vamos a ver las complicaciones crónicas y el tratamiento de la diabetes mellitus.